obedecer al Evangelio. Hay personas que dicen, tú eres cristiano, pues está bien, allá tú, ¿verdad? Es tu credo, es tu fe. No, dice la Biblia que todo ser humano debe de responder ante el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a ver eso, que Dios nos ayude a poder verlo eso en estos pasajes. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Nos vamos a poner en pie mientras vamos encontrando la cita bíblica, porque la cita bíblica no aparece ahí completamente. Mateo 11, 20 al 24. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ponerlo en pie los que tengan su Biblia. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. El precio de no obedecer al Evangelio. Para comenzar, quiero decir que responder al Evangelio es una obligación de todo ser humano. Pastor, es que yo he decidido ser de otra religión. No. El Señor, Dios del universo, envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. O sea que no hay otro camino, no hay otra solución, no existen otras religiones que nos puedan llevar a Dios. No existen. Si no tiene a Cristo, si no es Cristo el mediador entre Dios y los hombres, no importa las hazañas, no importa los premios que el mundo le dé, los premios Nobel, ¿verdad? O personas que hacen tremendas obras hermosas y se aplauden, ¿verdad? Que dan comida a los pobres, que donan sus fortunas para causas nobles. Eso se aplaude, no vamos a decir que no está bien. El punto es que eso no alcanza para la salvación, porque para la salvación ya fue provisto el único sacrificio que lo hizo Cristo en la cruz. Por eso le puse aquí el precio de no obedecer el Evangelio. Hermanos, no quiera usted saber cuál es el precio real que están pagando las personas que ya partieron de este mundo, que se burlaron del Evangelio y nunca entregaron su vida a Cristo. Jesús, los que hemos estado desde el inicio del estudio de Mateo, nos hemos dado cuenta cómo Jesús viene desde el nacimiento, ¿verdad? Viene relatándose todo y viene hablando de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, hablando de la ética del cristiano. Luego baja de la montaña y empieza a hacer milagros y empieza a ir ciudad tras ciudad, y las multitudes iban tras él y él iba sanando y haciendo muchos bienes. Y ahora estamos viendo a Jesús, como vemos a un Jesús aquí en estos pasajes, como que les está diciendo: esos milagros y todas esas cosas que se hicieron en sus pueblos, frente a sus ojos, tienen que tener una respuesta espiritual para ustedes. Y entonces Jesús rechazó a las ciudades que no se arrepintieron. En este momento del relato, en el capítulo 11, se produjo un cambio muy grande. Ya no vemos a ese Jesús tan amoroso. Acuérdense, hermano, que Dios tiene dos caras. ¿Ok?
Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si usted se queda con una sola cara de Dios, usted se quedó con la mitad de la verdad. Y eso no está correcto. Dios es amor, sí, y esa es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Entonces aquí vemos que Cristo ya está pasando de esa parte amorosa donde iba, se compadecía de todos y les hacía milagros y tantas cosas lindas que Jesús hizo por amor a ellos. Pero ahora les está diciendo, ¿qué hicieron ustedes con todos los favores que yo he hecho para ustedes? ¿Qué han hecho del Evangelio? Y por eso le puse el precio de no obedecer al Evangelio. Recordemos que como rey, porque Cristo es rey, Jesús había anunciado sus principios éticos y presentó sus credenciales realizando milagros. Principios éticos es porque el Sermón del Monte dice cómo se debe de vivir como cristiano. Y luego Cristo baja y hace milagros. Ahora, el pueblo a quien Cristo había venido a liberar y a dar luz, ese pueblo lo rechazó. Quiero decirle que el rechazo a Dios trae consecuencias eternas. Este rechazo le hizo tomar una decisión y entonces le rechazó como pueblo. Como el rey tenía Jesús la última palabra. Vamos a leer los versículos 20. El versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir. Esa palabra es muy importante porque dice que Cristo comenzó a clamar contra ellos. Eso significa esa palabra, a reconvenir. Ven, Cristo viene amorosamente ante usted. Usted dice después, yo para esto de la religión, ve, la respuesta más común que nosotros encontramos es: no estoy listo, no estoy preparado. Es que usted nunca va a estar listo y nunca va a estar preparado. Dios quiere que usted venga como está, porque Él es quien lo quiere restaurar a usted. Cristo había venido a estas ciudades, había hecho milagros, pero en este punto, en el versículo 20, dice que comenzó a clamar contra ellos, a reconvenir a las ciudades, ojo, en las cuales había hecho muchos milagros. Es como esto, es como que hoy Cristo les está pasando el bill, por así decirlo, les está diciendo: esos milagros que ustedes me vieron hacer, tuvo que haber producido en ustedes algo. Porque dice, porque no se habían arrepentido. Hermanos, ¿qué cosa necesita usted para arrepentirse? Esto es bien importante. Fíjense que a veces uno espera alguna circunstancia difícil para venir a Cristo. Y el Señor precisamente de esas cosas es que nos quiere librar. La pregunta mía es: ¿qué cosa necesita usted para venir a Cristo? Al rechazar el Evangelio, o el rechazar el Evangelio, trae consecuencias. Estas ciudades fueron testigos oculares de las obras del Señor. Déjeme decirle, hermano, que cada vez que usted va a una iglesia y se predique el Evangelio, usted está siendo responsable de lo que usted escuchó. Jesús le está diciendo a estas ciudades: en sus ciudades yo hice muchos milagros, pero ustedes no se han arrepentido. O sea, hermano, que el ser oidor de la palabra trae para nosotros una responsabilidad. Eso es lo que está diciendo estos pasajes. Se les dio el privilegio de arropar en sus tierras nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. Estas ciudades tuvieron en sus tierras, en sus calles, caminó Dios. Jesús caminó sobre estas tierras, hizo milagros, y ahora Jesús está pidiendo: ¿qué hicieron ustedes con todo lo que vieron? ¿Qué hicieron ustedes con el Evangelio? Dice que no le dieron importancia. Hermanos, hay un dicho popular, no es bíblico, pero sí tiene alguna sabiduría. Dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea,
cuando usted tiene frente a usted una gran bendición y no la aprovecha, la va a echar de menos cuando ya no la tenga, y es posible cuando ya nunca más la pueda recuperar. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que se llamó Esaú, hermano de Jacob. Y Jacob era el primogénito, Esaú era el primogénito, él tenía la primogenitura, él iba a ser el patriarca, porque después que moría el papá, el hijo mayor quedaba gobernando todo. Pero dice que un día, con hambre y cansado, él menospreció la bendición de Dios y le dijo a Jacob: qué rico huele. Jacob estaba haciendo algo ahí y le dijo: dame un plato de comida. Le dijo: si me vendes la primogenitura. Y le dijo: y a mí de qué me sirve eso. La primogenitura en este caso eran las bendiciones espirituales. Menospreció las bendiciones espirituales. Cuando después se dio cuenta lo que había hecho, dice que la procuró con lágrimas y nunca más la pudo recuperar. Hay cosas en la vida, hermanos, que tenemos que aprovechar. Si usted está sentado en esta silla, usted es privilegiado comparado con otros que están privados de la libertad que usted tiene. Y mire, y cuando salimos a la calle, salimos a un campo minado, donde sus decisiones y lo que usted haga y quien le rija por dentro lo va a guiar para ver qué va a pasar después. Usted tiene que estar caminando tomado de la mano con Cristo. Este es un campo minado. No sabemos en qué parte el enemigo está poniendo un lazo. Y por eso es importante. Y Jesús le está diciendo a esta gente: yo caminé sobre sus calles, vieron mi gloria, supieron que yo era el Mesías, pero me rechazaron. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Cristo es el Señor, que no hay como las cosas del Señor, que no hay como entregarse al Señor, al servicio de Él? Lo sabemos, pero pueden más los afanes de la vida, ¿verdad? Y eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude. Sucedió su descuido e indiferencia le traería consecuencias. Jesús dijo: serán juzgados con más severidad esta ciudad. Según esto, obviamente los perdidos serán castigados con distintos grados de severidad. Mire, vamos a leer el 21. Ay de ti, Corazín. Esta era una ciudad. Ay, y mire, cuando usted vea en la Biblia un ay, eso es una advertencia. Ay de ti. Y eso no lo digo yo, porque si lo digo yo, no me hace nada. Porque a veces, ¿cuántas veces le decimos a los niños: ya te dije que? El niño dice: ese ya te dije no tiene ningún valor. Pero cuando Dios lo dice, ay de ti, tenemos que tener cuidado. Porque Dios no es hombre. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque en esas ciudades la gloria de Dios había descendido y se habían hecho muchos milagros allí. Es parecido como que diga: ay de ti, Miguel, y ay de ti, ponga su nombre, que cuántas cosas he hecho a tu favor y tú no me has reconocido o no me has dado el primer lugar en el corazón. Mira lo que sigue diciendo: porque si en Tiro y en Sidón, obviamente Tiro y Sidón eran la contraparte de estas ciudades. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, perversas. Pero dice el Señor: si en esa gente perversa se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esta gente hubiera creído. Dice: se hubieran hecho en los milagros que han sido hechos en vosotros. Tiempo ha. Esto es interesante. El Señor dice: mire, y aquí podemos pensar algo. Dice el Señor: si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, esta gente ya se hubiera arrepentido. Y se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Eso es bien importante, hermanos. El silicio era como un material de saco, yute, saco de yute, le decimos nosotros allá en Salvador, ¿no? Un costal. Y arriba, y se vestían con ese tipo de traje, y se ponían ceniza, y esa era una señal de luto. Un luto
terrible. Y el Señor dice, tiempo hace que ellos estuvieran de todo corazón arrepentidos. Ya hemos aprendido, hermanos, que las señales que acompañarían a los que creyesen en Cristo serían para que tuvieran fe en Él. Fíjense, hermanos, que en esta iglesia han sucedido muchos milagros a hermanos y muchas cosas lindas, y eso hace que mi fe crezca, y eso hace que la fe de los hermanos crezca, ¿verdad? Cuando vemos que oramos y Dios contesta, decimos gloria a Dios y damos testimonio por los milagros que Dios hace, eso hace que mi fe crezca. Digo, gloria a Dios. Yo sé que en su momento el Señor va a hacer un milagro, tal vez no hoy en el instante, pero lo va a hacer. Y eso, los milagros de Dios tienen que producir fe en el pueblo. Ojo, yo he predicado en otras oportunidades que un milagro no produce salvación en una persona, pero sí fe ferviente en un creyente. Los milagros que Cristo hizo en Corazín y Betsaida fueron destinados a que ellos se arrepintieran. ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque el Señor lo dice. Yo hice milagros en tus ciudades para que, esperando que tú te arrepintieras, pero no te has arrepentido. Fueron destinados a que ellos se arrepintieran, y esta última es la ciudad. Esto es interesante. Esta ciudad, Betsaida, es de donde eran Andrés y Pedro. O sea que, aunque se predicó a todas esas dos ciudades, la cosecha fue poca. Es como si Cristo lanzara su atarraya, y cuando viene sacando, lo que saca es a Pedro y a este, ¿cómo se llama? Andrés. Pero mire qué interesante, hermanos. Lo que Dios hace es interesante. A veces no es necesario que venga la multitud, pero con un corazón convertido de verdad, Dios puede hacer muchas cosas. Dios no se rodeó de mucha gente. De hecho, tuvo 12, y esos 12 trastornaron el mundo con el Evangelio. En una oportunidad, un predicador, mire, para una campaña evangelística se gasta mucho, porque se trae el predicador, se le paga hotel, se le paga comida, se le pagan tantas cosas. Y en una oportunidad, una iglesia hizo todos estos gastos o inversiones para una campaña, y trajeron un predicador muy famoso. Y este predicador, 3 días de campaña, nadie se convirtió. El último día llegó un joven que él había ido a la plaza y lo había visto vendiendo zapatos, y le dijo: joven, esta noche tenemos campaña. Y el joven, motivado, movido por el Espíritu Santo, llegó, y esa noche solo hubo un convertido. ¿Sabe quién fue? Ese joven. Resulta que ese joven fue el doctor Billy Graham. Y Billy Graham ha sido uno de los misioneros que más ha predicado el Evangelio, y que más almas han escuchado del Evangelio de Jesucristo, y que han hecho una profesión por el Señor. Entonces, Jesús aquí en estas ciudades de Betsaida, quizás no fue mucho lo que él pudo atraer, pero ahí vino Pedro y vino también Andrés. En Tiro, un tiempo después, miren qué interesante esto, porque aunque se haya predicado, nunca es en vano cuando se predica, aunque los corazones sean duros. Y esto es un llamado a nosotros para no tener temor y decir: no, pero a esa persona yo no le predico. ¿Cómo esa persona va a entender el Evangelio? Mire, aunque esa gente de Tiro y de Sidón, dice Jesús, que eran bien duros de corazón, ahí quedó la semilla. Y vamos a ver lo que dice Hechos 21 del 3 y 4. Dice, quiero que vean, yo lo marqué ahí, dice: al visitar Chipre, Pablo, ¿verdad?, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos ¿a dónde? A Tiro, porque el barco había de descargar ahí, y hallamos en Tiro los discípulos
nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea que en Tiro había pueblo, que aunque no sea mucho, siempre la semilla quedó ahí. Estos hombres fueron una bendición para el apóstol Pablo y sus amigos. Y si el Señor sabía que los milagros en Corazín y Betsaida, eran como un desperdicio, la pregunta es, ¿por qué no los hizo en Tiro y en Sidón, que serían de más provecho? ¿Trabaja inútilmente Jesús en esas ciudades? La respuesta es no, porque nunca la palabra de Dios es en vano. El ministerio de la evangelización es algo que a veces no se entiende, pero Dios nos manda como los campesinos o los obreros a sembrar, a dejar la semilla e irnos. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. El campesino va, siembra la semilla, se va y en 3-4 días él va a ver porque ya tienen que estar reventando, ¿verdad? Eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo puede hacer Dios. Tiene que compartir una condenación grande quien... el ministerio de la evangelización no es algo difícil, pero es importante que entendamos que no debemos descuidar nosotros el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando se oye el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia nos manda a que nosotros atendamos ese mensaje. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que es un pasaje un poco controversial. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hay una cosa bien interesante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este pasaje se ha usado como para decir: pastor, la salvación entonces se pierde si yo la descuido. Ahora, acuérdese que Hebreos fue escrito especialmente a los hebreos. Y los hebreos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y la palabra salvación aquí es el mensaje. Dice, si nosotros descuidamos, o sea que escuchando el mensaje no lo atendemos, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos ese mensaje? El punto es, hermano, que nosotros escuchando el mensaje de Dios no debemos de descuidarlo. Debemos de ser receptivos a la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús habla aquí y dice de Corazín y Betsaida. Surge una pregunta que es obvia. Si el Señor sabía que su ministerio y el de sus discípulos hubieran tenido más éxito en Tiro y en Sidón, ¿por qué perdería el tiempo entre aquellos que no creían? Mire, es algo bien interesante esto. Dice la Biblia que Jesús conoce todo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús fue y predicó donde esta gente que no iban a creer. Y la pregunta es, ¿no era más inteligente sacudirse el polvo de sus pies y salir y no predicar en ese lugar? ¿Por qué el Señor predicó ahí en estos lugares? La pregunta es, hermanos, porque Cristo vino para que todo el ser humano sea salvo. Hay una enseñanza aquí. A nosotros nos cuesta hablarle de Cristo a la gente que es difícil, ¿verdad? Pero dice la Biblia que aunque ellos sean difíciles, nosotros debemos de procurar hablarles el evangelio del Señor, porque Él se ofrece como el Salvador de todos los hombres. Mayormente dice la Biblia de los que creen, pero a todos los hombres hay que anunciarles el evangelio. Jesús amaba a Corazín y a Betsaida, aunque eran ciudades perversas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ama a todo el mundo. Jesús quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Hay personas a nuestro alrededor que son hostiles, ¿verdad? Y que nosotros pensamos que esa gente no merece que venga Cristo. Pero Cristo predica en los lugares más difíciles
porque para ellos también es el Evangelio. El Señor mostró una actitud de constancia y esperanza en sus discípulos para que trabajaran no solo en los lugares fáciles, sino que también fueran a los lugares complicados a predicar el Evangelio. De Betsaida salieron los apóstoles Andrés y Pedro y sus familias. Eso está en Juan 1:44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y por esos pocos se quedó haciéndoles bien a todos. Algo muy importante aquí, hermanos. Aunque en apariencia la proporción del fruto recogido no es mucha, el Señor siempre está ahí para que los demás escuchen el mensaje y se arrepientan y vengan a la salvación. Miren, el valor de un alma amerita que nosotros hagamos todo lo que hacemos, un alma para el Señor. Corazín y Betsaida eran ciudades del norte de Capernaum, donde Jesús tenía su centro de actividades. En esa zona Él había realizado muchísimos milagros, dice la Biblia, pero fue rechazado y en consecuencia pronunció palabras de juicio, porque el tema que le puse al estudio es las consecuencias de rechazar el mensaje del Señor. Vamos a ver qué dice el 22. Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Viene un día, el día del juicio. Y hay algo interesante también, porque dice, yo lo subrayé, dice, será más tolerable. O sea, que quiere decir que el día del juicio habrán sentencias, unas más altas y otras menores, según ese pasaje. Porque dice que para los que oyeron el mensaje y para los que no recibieron al Señor, el castigo será peor. El castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Los que han tenido oportunidades y las han descuidado serán juzgados con más severidad, según este pasaje. Según esto, obviamente los perdidos serán castigados con distintos grados de severidad. Miren, yo le puse aquí, el resplandor de la luz crea responsabilidad. ¿Quién es más responsable? ¿El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace o el que ignora hacer lo bueno? Fíjense que aquí se juzga un caso cuando la persona lo sabe con anticipación, que cuando es por ignorancia. Aunque va hablando de la forma legal, va a la cárcel, pero quizás la sentencia es menos. ¿Ha visto usted esos casos? Cuando fue por accidente o por defensa propia, un mismo crimen es juzgado con más severidad cuando la otra persona lo hace con premeditación y alevosía. Entonces, cuando uno es expuesto a la luz del Evangelio, de su palabra, y nosotros no creemos, o no confiamos, o no caminamos de acuerdo al mensaje, eso crea en nosotros mayor responsabilidad. El Señor nunca realizó actividades ni fijó su residencia en estos lugares, en Tiro y en Sidón, pero pasó mucho tiempo en la zona de Corazín y Betsaida. Teniendo en cuenta la luz que sus habitantes habían recibido, les consideró responsables. Vamos a ver qué dice el versículo 23. Se nos está yendo el tiempo. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Esta ciudad de Capernaum se creía que era una ciudad muy avanzada en tecnologías, ¿verdad? Que tenían muchos edificios altos. Y dice, tú que te crees que eres opulenta y que eres muy rica en este sentido, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, Capernaum, dice la Biblia que bajando Cristo del monte, dice que entró en Capernaum, y en Capernaum se hicieron muchos milagros. Sin embargo, la gente nunca creyó, y Jesús les dice: si en Sodoma, y usted debería de buscar cómo vivía la gente en ese tiempo. Sodoma significa depravación sexual. Dice: si en esa gente hubieran visto los milagros que se hicieron en ti, esta gente se hubieran arrepentido y permanecerían hasta hoy, dice el pasaje, ¿no? El principio de que aquellos que tienen más luz serán juzgados no es un principio que Cristo habló por primera vez en el Nuevo Testamento. Eso ya existía, o sea, Cristo vino hablando de las Escrituras. ¿Vieron lo que dice Amós? El profeta Amós, uno de los profetas menores. Dice, Amós 3:2: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Está hablando contra el pueblo de Israel. Hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, contra todos los que liberó Moisés. Dice así: a vosotros solamente he escogido de todas las familias de la tierra. Conocido, Conocido. He conocido, perdón. ¿Cómo dije yo? Escogido. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ojo con esto. Tuvieron el privilegio de que yo pusiera mi nombre. Porque Jesús, Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo: te llamarás Israel. Hijo mío eres tú. O sea, tú tienes el privilegio de tener al Dios Todopoderoso contigo. Ahora, eso también te da una gran responsabilidad. Le dice: por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, el ser un hijo de Dios es un gran privilegio. El escuchar la palabra de Dios es un gran privilegio. Pero también tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad tan grande. Volviendo al relato de 11:23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este pasaje que Jesús habla a estas ciudades, Jesús emplea el lenguaje de Isaías acerca de la caída del rey de Babilonia, que también se cree que se habla de Satanás, la caída del diablo. Mire, Isaías 14, del 11 al 15, vamos a leer rapidito. Dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Hablando del rey de Babilonia, pero también haciendo alusión a Satanás. Mire el 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está hablando, hermanos, de la gente que se exalta, ¿verdad? Satanás no quiso ser como Dios. O sea, Satanás quiso ser como Dios. Pero, hermano, nadie puede ganarle a él. Mira el 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los abismos a los lados del abismo, perdón. Y esta palabra fue lo que Jesús le dijo a los ciudadanos de Capernaum: ustedes son muy levantados, pero ustedes serán bajados. Y en Capernaum se hicieron los más grandes milagros. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso es interesante, hermanos. Y aquí podemos abrir un tema, ¿no? De cómo serán los castigos en el infierno. Dice la Biblia que hay lugares reservados en el infierno. Me imagino que ya estando en el infierno, pues no importa en qué parte lo pongan, siempre es terrible. O sea, no espere usted decir: bueno, por lo menos me van a poner una parte
menos caliente, ¿no? No hay que llegar ahí. Pero sí dice la palabra de Dios que, porque este pasaje dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Una de las cosas que dicen los teólogos es que el dolor más grande que hay en el infierno es el remordimiento. Y en Lucas vemos el rico que estando en el Hades, dice, o en el infierno, dice que se recordaba de que tenía 5 hermanos y que no quería que vinieran acá, que se estaba quemando porque necesitaba agua. Y el Señor le dice, acuérdate que tú tuviste tus bienes allá en la tierra. ¿Sabe lo que le está diciendo? Acuérdate que tú tuviste tu oportunidad en la tierra y la despreciaste. Y ahora tú quieres acá tener privilegios, no se puede. Hermano, por eso si lo desprecian a usted por ser cristiano, se burlan de usted, no se preocupe. Es más, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque así hicieron con Jesús y con sus discípulos. Y lo mismo hicieron con la iglesia primitiva. Y lo mismo están haciendo con los verdaderos cristianos en estos tiempos. Usted sabe que en México hay ciertos lugares donde no puede penetrar el evangelio y los pastores los matan. Y tienen que andar huyendo. Y o sea, la persecución está siempre. Pero ¿sabe qué? No importa sufrir aquí una leve tribulación, dice la Biblia, por ser cristianos, que en el infierno estar para siempre. Y ahí nadie sale. Dice que el gusano de ese lugar no se muere y la llama nunca se apaga, y el lamento constante y el tormento. Bueno, la Biblia dice que es un lugar de tormento. ¿Usted cree que la está pasando difícil acá? Bueno, usted aquí la está pasando bien. Nosotros la estamos pasando bien. Pero sin embargo, hermanos, para los que el precio de no obedecer el evangelio es un precio muy alto, no corra ese riesgo. Conclusión. En primer lugar, hermanos, observe que el castigo de Sodoma mencionado en la Biblia en Génesis 19 no es el único castigo que va a sufrir. Judas 7 dice, sufrieron el castigo del fuego eterno. Fíjense que la Biblia, hermanos, habla mucho del infierno. La Biblia habla más del infierno que del cielo. ¿Sabía eso? Habla más de la advertencia de no ir a ese lugar, porque Cristo para eso vino, para librarnos del fuego eterno, como dice Judas 7. Es decir, fueron quemados con fuego literal, y ese fuego era tipo del fuego eterno que no se apaga. Sodoma y Gomorra, si usted lee la historia en Génesis 19, dice que de abajo salía azufre, llovía azufre, y fueron quemados literalmente. Pero ese era como algo físico, tipificando lo que va a ser de una manera espiritual en el infierno, hermano. Si usted todavía está acá y usted no le ha entregado su corazón a Jesucristo de todo corazón, no es por temor, pero sí es importante que, habiendo escuchado el evangelio, usted tome una decisión por Cristo. Es por usted, es por lo que dice la Biblia. Un día, un hermano que se convirtió en la iglesia donde nosotros fuimos a visitarlo, un señor, tenía 80 años cuando se convirtió a Cristo. Y este hombre lloraba y decía, ¿por qué no me entregué a Cristo antes? ¿Por qué le entrego ya mis últimos días al Señor? Y ese hombre luchaba, y recuerdo que yo siempre andaba con el pastor en los hospitales, y él siempre andaba, se nos pegó después, y le decía a cada instante, pastor, ¿y si cuando llegue al cielo me doy cuenta que todo esto es mentira? Le decía el pastor, si usted está preocupado por eso, es porque usted tiene su salvación, usted piensa en eso. Y le dice, pero ¿qué tal si es verdad? Bueno, el hermano partió con el Señor, y yo sé que ahora está disfrutando, porque él se entregó de todo corazón al Señor. Estos textos indican, hermanos, que el juicio será más severo para algunos que para otros.
La Biblia dice, yo me imagino cómo estará Judas, del que hablamos el domingo, habiendo estado cerca del Maestro, ser uno de los más allegados a Jesús, el hombre de su confianza, dice la Biblia, y ahora estar eternamente alejado de Cristo, habiendo estado en el lugar con Él. El castigo será conforme a las oportunidades que la persona haya tenido para conocer y hacer la voluntad de Dios. Entre más oportunidades tenga la persona para conocer la verdad, mayor será el castigo para ella si lo rechaza. Y esto no lo estoy diciendo yo porque quiero asustarles, esto lo dice la Biblia. Y los pasajes que hemos leído, estudiándolos en su contexto, eso es lo que Jesús está diciendo. Así es que todo pecador está perdido porque ha pecado, y si muere en pecado, muere sin esperanza. Pero el pecador que, conociendo la verdad, siempre la rechaza, peca también contra las oportunidades que Dios le permitió tener para obedecerla. Un pastor que se le ocurrió, dijo: cuando venga el juicio, el día del juicio final, dijo él, no sé de qué manera Dios te pondrá en una pantalla todas las veces que tuviste la oportunidad y la despreciaste. Y ahí ya no vas a poder. Porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y estos textos revelan que habrá grados de castigo, pero la Biblia no nos proporciona más detalles. Solamente dice que habrá grados de castigo. Dice que hay regiones apartadas para Satanás y sus demonios. Pero lo importante es que se entienda lo más importante, que es aprovechar las oportunidades para oír y obedecer la palabra de Dios. Aproveche. Qué privilegio es el de aquella ciudad, tener ahí a Jesús como su centro de operaciones, por lo menos Capernaum, pero sus habitantes le rechazaron. Qué privilegio para las iglesias donde Jesús es predicado. Qué privilegio, pero qué difícil para los que le rechazan. El Señor estaba diciendo que si la malvada ciudad de Sodoma hubiese sido testigo de los milagros que se realizó en Capernaum, sus habitantes se hubieran apartado de su maldad. Mire, lo está diciendo Jesús. Y usted sabe que esa gente de Sodoma eran tan malvados, estaban tan acostumbrados a la depravación sexual, que cuando llegaron los dos ángeles a librar a Lot, querían violar a los ángeles. Lot les dijo: tengo mis hijas vírgenes, tómenlas. Dijo: no queremos las mujeres, queremos hombres y queremos los ángeles. Pero dice el Señor que aún ese pueblo tan malvado, si hubieran visto los milagros que se hicieron en Capernaum, se hubieran arrepentido. O sea que les está diciendo: ustedes tuvieron en su cara un testimonio vivo y lo desperdiciaron. Un día se lamentarán. Eso es, resumiendo, lo que Jesús les está diciendo. Llama la atención ver a alguien tan manso como Jesús pronunciar unas palabras tan duras. Y a eso me refiero cuando que Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la Biblia que un día Jesús vendrá como juez. El que hoy nos defiende, un día será el que pondrá la vara. Jesús un día vino y se subió en un asno, un animalito que denotaba humildad, pero un día vendrá en un poderoso caballo, como rey. Y ya como rey ya no viene a salvarte. Hermanos, no juguemos más a la iglesia. Arrepintámonos. El Señor está hablando como un juez y como un rey. Debiéramos prestar atención a este lenguaje enérgico que Jesús hace en estos pasajes, en el que llegó a afirmar que aún Sodoma y Gomorra fueron lugares de una depravación atroz,
Para ellos será más tolerable el juicio que para las ciudades que escucharon el mensaje de Jesús y le rechazaron. Vamos a tomar un tiempo de meditación personal. Señor, en esta hora te queremos pedir que nos ayudes a reflexionar internamente. Quizás, Señor, yo estoy tomando esto como un juego, o quizás lo estoy tomando como una rutina, pero realmente, Señor, nunca me he detenido a entender lo que significa espiritualmente. Permite, Señor, que esta palabra que hoy hemos escuchado pueda penetrar en lo más profundo de mi ser, Señor. Yo sé que yo no sé cuándo voy a partir, ni sé cuándo vas a venir por mí. Pero yo quiero, Señor, en este día tomar una decisión, Señor, y entregarte mi corazón. Yo quiero, Padre Celestial, que tú vengas a morar en mi corazón, Padre Celestial. Quiero vivir mis últimos días tomado de la mano contigo. Yo sé que para mí hay muchas cosas que son imposibles, pero para ti nada es imposible, Señor. Te entrego mi vida, Padre. Te entrego mi corazón. Límpiame, Señor, y perdóname de todas mis maldades y de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Toma mi vida, Jesús. Tómame, Señor, tal como soy. Y perdóname. Y trasládame, Señor, del reino de las tinieblas a tu reino de luz. Dame un nuevo corazón, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu. Y permite, Padre, que al cerrar mis ojos en esta tierra, los abra en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame, Señor, a hacer de ti lo más importante en esta tierra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos. Vamos a saludarnos.